Bueno, vamos entonces a iniciar. Eh, esta sexta parada tiene que ver con eh, el tiempo cuando el pueblo de Israel paró en el desierto de Refidim y en ese lugar ellos encontraron que carecían de agua, que otra vez que no tenían agua. Y esto es algo muy característico porque estamos viendo, notando ya un patrón en esta prueba que Adonai les guía a través del desierto. Obviamente que en el desierto pues no hay recursos para poder vivir. De hecho, el desierto es eso. Cuando nosotros visualizamos el desierto es un lugar eh, vacío, es un lugar que no produce nada para que el ser humano pueda vivir bien, ¿verdad? Por lo menos tener lo necesario para poder vivir. Entonces, en ese sentido, em, el desierto representa eso. Entonces, cuando llega el pueblo a este lugar, pues otra vez tenemos aquí este patrón de que el recurso del agua les faltaba. Entonces, en este sentido, los lleva Adonai nuevamente a un extremo de necesidad en donde ellos entran en una desesperación, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla de la presentación que traigo. Y aquí ya estamos viendo el texto en donde nos vamos a establecer y si de alguna manera podemos titular pues la enseñanza del día de hoy, pues yo le pondría así, Masa Umeribá, ajá, prueba y altercado. Eso es lo que quiere decir. Y aquí vemos una imagen, un dibujito que representa a Moisés. Vea lo que tiene en la mano. Una vara. La vara representa también, como vemos en el pictográfico l- del alefato hebreo, representa eh, la autoridad, ¿verdad? Esto es lo que representa la vara en la mano de Moshe, de Moisés. Y vemos también una roca en donde está saliendo agua para que el pueblo pueda tomar. Y al fondo vemos unos ancianos, ¿verdad? Porque en este texto nosotros vamos a encontrarnos con que fueron llamados y convocados los ancianos de Israel para que el pueblo fuera y bebiera, ¿verdad? Del agua. Y ellos estaban ahí presentes. Ellos fueron convocados en ese momento. Bueno, vamos a la siguiente. Y vamos a establecernos en la historia. Busque por favor en su Biblia Números, capítulo 20. Es el texto que nos atañe el día de hoy. Números, capítulo 20. Y lo voy a leer yo del 1 al 5. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Bueno, eso no interesa ahorita. El versículo 2 a partir de allí, ponga atención, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Mire, yo estoy seguro que Adonai en todo momento sabe nuestras necesidades, tanto emocionales como espirituales, como físicas. Todo el tiempo Adonai tiene cuidado de sus hijos y de su creación, no solamente de sus hijos, sino de su creación total y completa, ¿verdad? A veces que las personas en el mundo pueden decir, no, yo también soy hijo. A ver, permítame tantito. Ahí está. Ok. Eh, ¿En qué estaba? Ya se me fue la onda. Voy a retomar desde aquí, desde el verso 2. Eh, ya me acordé. Que la gente dice que que todos son hijos de Dios, pero en realidad en el Evangelio según Juan, nosotros nos encontramos con un texto en donde dice que a los que creen en su nombre y a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Elohim. Es Juan 1:12. Entonces, solo a estos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Elohim.
a aquellos que le han recibido a Yeshua y que creen en su nombre. Entonces, en este sentido, efectivamente, si hay una separación, si hay una división entre la creación, las criaturas, pero también aquellos redimidos que son parte ahora de la familia de Adonai, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, ya tenemos ese concepto. Y ahora en el verso 2 dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ah, decía, Adonai tiene el cuidado todo el tiempo, no se escucha. eh, no sé, hermana Bernardina, probablemente, porque los demás sí me escuchan, ¿verdad? ¿O hay algún problema en el audio con los demás? Yo le sugiero que vuelva al microfonito de abajo a la izquierda y le dé clic y le ponga conectar, conectar datos, conectar con datos o conectar con Wi-Fi, algo así dice. Y entonces probablemente se le componga el, el audio. De todas maneras, en dado caso de que no pueda escucharlo, mándeme un mensajito para que yo le pueda mandar la grabación, si me hace favor, ¿sale? En dado caso de que no pueda escucharlo. Ah, bueno, pero ya le expliqué por aquí, pero ella no me escucha, entonces, ¿cómo me va a entender, verdad? Bueno, yo espero que lo pueda solucionar. No sé si le puedas explicar, hijo, ahí, por favor. Ok, nosotros seguimos entonces. Ahorita le van a explicar a la hermana. Entonces, en el verso 2 ya nosotros entendemos que Adonai efectivamente conoce y sabe nuestras necesidades. Cada una de las necesidades que nosotros tenemos, eh, y sin embargo estaban padeciendo de falta de agua. Un pueblo que estaba padeciendo falta de agua, y eso me asombra, me hace pensar en que Adonai quería mantenerlos en esa condición. Y podemos pensar, oye, pues qué malo Adonai que los tenía en esa condición. ¿Cómo no puede ver Adonai su necesidad? O si la veía, ¿por qué es que los tiene así? ¿Y por qué no les daba agua continuamente? Porque él podía hacerlo. Él les da agua continuamente para que ellos no padezcan de sed, ¿verdad? Pero esto es algo bien asombroso. ¿Cómo es que el Eterno nos lleva, Adonai nos lleva a estas experiencias dolorosas para que nosotros podamos depender plenamente de Él? Lo decíamos en clases pasadas. Adonai espera que nosotros vayamos confiadamente al trono de su gracia para pedir oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que nosotros pedimos alimento? Debemos de hacerlo diariamente, como Yeshua nos enseñó a orar y dice en la oración que él hizo, danos el pan nuestro de cada día. O sea, que cuando nosotros vayamos a su presencia a pedirle, nosotros pedimos no por todo el mes, ni por todo el año. Lo podemos hacer, pero no es ese el sentido de la oración. El sentido es que cada día nosotros doblemos rodilla ante Él y podamos pedirle y agradecerle por lo que Él nos da y por lo que no nos da. Entonces, en este sentido, es por eso que Adonai expone al pueblo a esas necesidades físicas, a esas necesidades para que el pueblo entienda que depende de Adonai y que no dependen de ellos mismos, ni de sus fuerzas, ni de sus métodos, ni de lo que ellos desean alcanzar, ¿verdad? Por sí mismos. Entonces, eh, en ese sentido, ya la congregación estaba unida, estaba molesta, estaba enojada con Moisés. Y seguimos leyendo. Verso 3. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ahí táchele la palabra ojalá. Acuérdese que la palabra ojalá no existe en la Biblia porque es una palabra musulmana o árabe que significa que Alá quiera. Entonces, ninguna palabra que aparezca como ojalá en la Biblia es correcta. Puede decir, quien diera, por ejemplo, quien diera o Dios quiera, nuestro Elohim, nuestro Dios quiera, puede decir así, ¿verdad? Entonces, en este caso, el texto hebreo no aparece ni siquiera en alguna semejanza de la palabra, entonces puede tacharla sin problema ese ojalá que aparece ahí. Entonces dice,
Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Adonai a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera. Sementera es todo aquello que da semilla, que es, por ejemplo, el trigo, la cebada, ¿verdad? Todo eso. De higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Mira qué interesante, cada detalle, cada cosa que ellos están quejando. Mira, Moisés, tú no nos has metido a un lugar, a una tierra en donde nos dé estos productos, ¿verdad? Cada uno de los productos que aparece ahí, mi hermano, ha sido utilizado ampliamente con un sentido simbólico para transmitir una verdad bíblica, una verdad espiritual, ¿sí? Entonces, eh, es bien interesante cómo es que ellos están quejándose al respecto de esto, que no han tenido estos frutos de ninguna tierra a donde se les prometió que los iban a llevar. Entonces, no deja de ser interesante. Bueno, eh, regresando un poquito, aquí en el texto hablaban de que hubieran querido morir con los hermanos que murieron delante de Adonai. Y si nosotros nos regresamos poquito en la historia, vamos a darnos cuenta de qué se está refiriendo todo este pueblo, cómo es que murieron o perecieron sus hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí poquito antes, en los capítulos anteriores, podemos ver cómo hubo una rebelión en manos de un tal Coré. Coré significa pelón o sin pelo o alguna cosa así. Y esta persona empezó a mover a una parte considerable del pueblo para poder levantar la mano contra Moisés y decir, nosotros también somos hijos de Elohim, nosotros también tenemos representación aquí sacerdotal, entonces, ¿por qué es que ustedes nada más ministran, no? Entonces, nosotros también queremos ministrar y entonces empezaron a hacer una revuelta, una rebelión contra el establecimiento del orden que Adonai había establecido. Entonces, de tal manera que llegó el extremo de que Moisés tuvo que intervenir, el Eterno tuvo que intervenir y abrió la tierra para que tragara a sus familias enteras con todo y sus cosas y descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. Entonces hubo una parte considerable del pueblo que se molestó por esta situación y dijeron, ¿cómo mataron a nuestros hermanos? eh, Fueron tragados en la tierra y es por ustedes, por su culpa que ellos murieron. Y entonces empezó a haber una mortandad tremenda de miles de personas. Adonai cobró la vida en ese momento de miles de personas que se quejaron a oídos de Moisés porque veían mal el juicio que Adonai había hecho contra Coré y contra las familias que le seguían. Y 250 levitas que estaban ahí queriendo usurpar lugares diferentes, ¿no? De lo que ellos hacían. Entonces, eso es lo que había pasado justito antes. Y entonces ellos están diciendo, ojalá, digo, perdón, cambio la palabra. ¿Quién diera que hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai? Y se está refiriendo a ese evento. Entonces, imagínese usted cómo Elohim los pudo haber estado viendo desde los cielos o desde la nube donde él estaba. Que un pueblo quería morir porque no tenía agua, que tenía una necesidad física en donde fueron llevados a la desesperación, sí, pero en ese sentido ellos ya querían morir así como sus hermanos habían muerto hacia unos momentos, hacia un tiempo antes. Entonces, vea cómo se embotan de inteligencia, se embota su raciocinio, su, su sus conceptos mentales están agravados y no entienden que ellos deben de someterse a la voluntad del Padre y que Él sabe nuestras necesidades y que debemos de mantenernos
fieles aún en la circunstancia, ¿verdad? Entonces aquí yo puse un verso. Bueno, voy a leer Éxodo 17 porque es un texto hermano de este. Regrese, por favor, en la Biblia, a Éxodo 17. Es un texto hermanito de este. Nueva. Esta es nueva. Eh, Números 17, digo, Éxodo 17 del 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Mire, mire el corazón de Moisés. ¿Qué es lo que él estaba viviendo en ese momento? Imagínese usted, póngase en los zapatos de Moisés, en este pueblo tan agresivo que estaba ahí levantando incluso las manos contra Moisés y él estaba eh, reclamando de por qué es que los había llevado allí para poder sufrir esta situación de sed tan grave que estaban viviendo. Entonces, él llega con Adonai y le dice, de aquí a poco el pueblo me va a apedrear. Entonces, no sé, Moisés, la actitud que llevaba cuando llegó con Adonai, pero probablemente sí iba temeroso o iba escondiéndose quizá, no lo sé, estoy infiriendo, y llega con Adonai y le pasa el recado, ¿no? Y entonces Adonai le dice a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó aquel nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Mire qué interesante porque no entendemos por qué tiene dos nombres. Porque en este tiempo, en este momento que se está escribiendo, resulta que ya habían sucedido los dos acontecimientos. El primero que fue cuando golpeó la peña y el segundo que fue cuando debía él hablar a la peña y golpeó la peña, ¿verdad? Que era el que estábamos leyendo hace rato en Números. Entonces, por eso es que se llama Masá y Meribá, porque uno es probaron a Dios, Masá, y Meribá es contendieron contra Dios, ¿sí? Por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Hasta eso se eh, armaron de valor para poder presentar estas palabras delante del Eterno, delante de Adonai. Ahí en el pueblo, en medio donde la presencia de Adonai se encontraba, dijeron, bueno, ¿está Adonai con nosotros o no? Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en un extremo de este tipo, hermanos. En un extremo de desesperación o de necesidad física, tal vez en una enfermedad, tal vez en una condición desesperante, una pérdida de un pariente, una enfermedad muy, muy grave, no sé, o una situación económica o financiera verdaderamente grave, en donde de repente vienen a nuestra mente palabras así, palabras que tal vez rayan en esta falta de respeto, ¿no? Si nosotros estamos sabidos y estamos entendidos de que Adonai es nuestro Elohim, de que Él está con nosotros, de que Él nos protege, que Él nos provee, que es nuestro redentor, nuestro salvador, el que está allí proveyéndonos todo lo necesario. Y de repente vienen situaciones, porque las va a ver, si no las ha habido, las va a ver, situaciones en las que nosotros entramos en ese tiempo de desesperación, hermano, tenga mucho cuidado en no pensar cosas por el estilo, cosas así. Bueno, ¿está Adonai con nosotros o no está? Porque mira en qué situación estoy, en qué situación me encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Job? ¿Usted se acuerda de la historia de Job? Mm, Pobrecito de nuestro hermano Job, porque él sufrió lo indecible.
¿verdad? Al principio, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezó a perder su familia, empezó a perder sus posesiones, empezó a perder absolutamente todo y al final empezó él a perder su sanidad, su salud. Entonces, todo esto le acontece rápidamente, una tras otra, desgracia, desgracia tras desgracia, y entonces llega el punto en el que hubo gente alrededor de ella que decía, bueno, seguramente hiciste algo muy, muy malo o estás en un pecado suficientemente grande como para que Adonai haya quitado de sobre ti su protección o su bendición, porque estabas rodeado de bendición y ahora resulta que todo se te ha quitado, ¿verdad? Aún su esposa lo ve y le aconseja que muera. Pues ya muérete, ya déjate morir. Es lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, fíjese nada más el extremo, ¿no? Y Job se mantuvo firme. Él es un ejemplo para nosotros de la firmeza con la que nosotros debemos mantenernos en estas circunstancias, ¿verdad? Porque así es el desierto, amado, así es el desierto. Entonces, habrá veces en las que sí, efectivamente, la nube de gloria esté sobre nosotros y nos proteja, pero habrá veces que por algún motivo nos descubra y el sol nos dé con toda su fuerza. Entonces, Job lo entendió y él hizo este comentario. Él dijo, ¿acaso recibiremos solo bienes y no males? Sea Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre de Adonai bendito, ¿verdad? Entonces, eso nos da un ejemplo a nosotros de cómo debemos nosotros actuar en circunstancias críticas. Por ejemplo, los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, si mal no recuerdo, cuando fueron enviados al horno de fuego, ellos, porque no quisieron adorar la imagen del rey, los estaban forzando, queriendo forzar que ellos lo hicieran. Y entonces ellos se niegan y dicen que no, no lo van a hacer porque solamente a alguien ellos adoran y es a Adonai. Y entonces le dije, bueno, pues entonces les toca, van a ir, van a quemarlos. Y entonces ellos dicen algo bien especial. Dice, recuerdo cómo dice, con todo, a ver si me acuerdo cómo dice, Adonai puede salvarnos de tus manos. Adonai puede salvarnos, pero y si no lo hace con todo, no nos hincaremos ni obedeceremos a lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? No nos hincaremos ni obedeceremos. Entonces, Él nos puede salvar, pero y si no lo hace, no importa, nosotros seremos fieles a Adonai. Eso es lo que dice. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, mire cuán es la profundidad del compromiso que debemos tener nosotros ante nuestro Dios. Y ese compromiso es un compromiso, hermano, que se prueba con fuego. Ajá, que se prueba con fuego. ¿Hasta qué extremo, hasta qué punto nos va a llevar Adonai para ser probados como por fuego? No lo sé. Cada uno de nosotros tiene su nivel de fortaleza en este sentido de prueba, pero es necesaria para que nosotros podamos confirmar nuestro deseo de seguirlo a Él, ¿verdad? En algún momento leímos el libro de Macabeos. No sé si usted ha tenido experiencias con este libro. Es un libro que no aparece en las Biblias cristianas, está o aparece en las Biblias católicas principalmente. Lo consideramos como un libro apócrifo y yo le recomiendo, hermano, que aún los libros apócrifos, hermano, tienen sabiduría, solamente que debemos de pasarlos por el tamiz o por el filtro, que es la misma palabra de Adonai, ¿verdad? Si nosotros los pasamos a través del filtro, nosotros podemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que debemos hacer. Lo que usted debe de hacer con sus pastores, lo que usted debe de hacer con quienes les enseñan, lo que usted debe de hacer conmigo, lo que usted debe de hacer con cualquiera que le enseñe algo a usted, ¿sí? Todo tamizarlo, todo pasarlo a través del filtro que es la instrucción del Padre y su palabra. De otra manera, nosotros estamos a expensas de ser como la retama en el desierto, que vamos para allá y para acá, de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no estamos sostenidos en la verdadera doctrina o en la verdad que es la palabra de Adonai, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros sí debemos de tener cuidado con esto. Bueno, regresando al texto bíblico para que no nos desviemos tanto.
Ahí usted en la pantalla tiene este texto y dice, Adonai dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Yo puse en negritas esta palabra, por cuanto no creísteis, en la palabra creísteis viene del hebreo, de la palabra hebrea, que mantem, del Strong H539 y significa mantenerse firme, confiar, tener certeza o creer en. Todo eso tiene que ver con la palabra creíste. Cuando Adonai le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto ustedes no creyeron en mí, está diciendo esto, porque ustedes no se mantuvieron firmes, porque ustedes no confiaron en mí, porque ustedes no tuvieron la certeza de lo que les estaba diciendo era real y genuino, porque ustedes no creyeron en mis palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que Adonai les pidió? Que fuera Moisés a la roca y que llevara consigo la vara, porque la vara representa autoridad, recuerde. Entonces llega a la roca, llega a la peña y lo que ellos debieron de haber hecho, ¿qué cree? Era hablarle a la peña, no golpearla, hablarle a la peña. Pero Moisés no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Vamos a números 20. 27. Y habló Adonai a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Dice, hablad a la peña. Mira, yo estoy seguro que Adonai sabía qué es lo que iba a pasar, por supuesto. Él sabe el pasado, el presente y el futuro, él lo conoce plenamente. Entonces, cuando nosotros vemos que Adonai le dice, toma la vara y ve a la peña y habla a la peña, este era un peligro inminente de que Moisés con la vara en la mano pudiera él realizar alguna otra cosa que Adonai no le pidió hacer, ¿verdad? Entonces, él fue y dice en el verso 8, toma la vara, reúne a la congregación tuya y Aarón tu hermano y hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Adonai como él le mandó y reunidos Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Estaba bien enojado Moisés y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, y no solamente una vez, golpeó 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Mira, cómo Adonai respaldó la actitud de Moisés, aún a pesar de que estaba él desobedeciendo una instrucción firme, una instrucción clara de Adonai, ¿verdad? Y Adonai dijo a Moisés lo que acabamos de leer en este verso, y de abajo dice, estas son las aguas de la rencilla, que es Meribá, por las cuales se contendieron los hijos de Israel con Adonai, y él se santificó en ellos. ¿Qué tal? Si está notando que aquí el problema inició cuando ellos no creyeron en Adonai. Allí es cuando comenzó, ¿sí? Allí es cuando comenzó. Cuando no creyeron en Adonai. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que no creyeron? Por lo que dice la palabra, mantenerse firme, confiar, tener certeza y creer en. Adonai le dijo, habla la roca y él golpeó la roca. Porque todo el tiempo las cosas que había estado haciendo era golpear las cosas, era estar golpeando cosas, ¿verdad? Vamos a iniciar ahora. Ay, permítame tanto. Ok, vamos a iniciar entonces a continuar, perdón, con este concepto, el concepto del desierto de Refidim. Era ahí donde se encontraban, según Éxodo capítulo 17, era en el desierto de Refidim. Mire las palabras, saque usted su hojita del alefato hebreo y ahí va usted a ayudarme a encontrar el significado de esta palabra.
qué tiene que ver el desierto de Refidim con lo que estaba sucediendo y aconteciendo con Moshe, con Moisés. ¿Ya lo tiene ahí? Yo espero que sí. Bueno, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos 6 letras, pero encierran un significado que nos va a hablar acerca de el concepto que Adonai habló a Moisés en estos textos que acabamos de leer. La primera se llama Gresh y es la antepenúltima, la 200, Resh, ¿verdad? Se pronuncia como gutural, por eso dije Gresh, así, algo así, Gresh. Entonces, ¿qué es lo que significa esta palabra? Ahí en el significado, usted véalo, significa cabeza, persona, primero, principio, servicio, hombre pobre. Ok. La siguiente es P, es una P y es la 80. ¿Dónde está el cursor? Ya se me perdió. Aquí está. Es una P y es la 80 y significa boca, hablar, palabras, soplar, esparcir, borde, ¿ok? Yod es la 10 y significa mano, obra, brazo, trabajo, eternidad. Luego la otra, la siguiente es una Dalet, es la 4 y significa puerta de tienda, mover, colgar o entrada. Por eso aquí a la derecha yo le puse una puerta así como para entrar al cielo, ¿verdad? Ahí al reino celestial, ahí una puerta bien bonita y ahí adornada y de oro y todo el rollo. Entonces, esta Dalet representa puerta o entrada. Esta Yod, pues obviamente ya la vimos ahorita, mano, obra, trabajo, eternidad, si mal no recuerdo, a ver, eternidad. Y la Mem, esta Mem aparece en la 40, esta Mem. Puede aparecer en las palabras de dos maneras. Ahí en el alefato hebreo usted puede ver las dos letras, solo que una representa una cosa y otra representa otra. La mem, que es abierta por debajo, que es abierta, representa caos, representa destrucción, representa aguas que erosionan, representa aguas que no están contenidas en ningún mikveh, en ningún mikveh significa un espacio contenido, una alberca, incluso el mismo mar puede considerarse como un mikveh, donde se hacía la tevilá en la antigüedad, donde corría el agua, eran como piletas grandes donde dejaban correr el agua. Bueno, ese es un mikveh. Entonces, en el caso de la mem cerrada, eso es lo que representa un lugar contenido, un lugar que guarda o resguarda, que protege, que cuida. Por ejemplo, el vientre de una madre es representado también por una mem, porque el vientre, ¿qué es lo que hay allí? Hay agua. Hay agua cuando está creciendo el bebé ahí dentro en el líquido amniótico, ahí hay agua y una mem cerrada, ¿verdad? Una mem sofit significa una mem final, que representa esto, una contención de protección o de cuidado, ¿verdad? Entonces, ya ahora tenemos el texto completo y ya podemos decir más o menos qué es lo que representa, qué es lo que significa. Mira, yo te sugiero que pudiera decir esto: persona que habla abrirá la puerta, abrirá. ¿Por qué digo yo abrirá? Porque ahí viene una obra o trabajo. La yod representa obra o trabajo. La mano, algo que la mano o el brazo hace. Entonces, la persona que habla abrirá la puerta y contendrá o protegerá o guardará del caos, ¿verdad? La persona que habla abrirá la puerta y contendrá, porque es otro verbo, es una acción, contendrá, ahí está la letra yod, contendrá el caos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos qué significa esta palabra en el pictográfico hebreo, entonces entendemos que el desierto de Refidim estaba representando también a un Yeshua, a un redentor al que se le debe hablar para poder recibir la apertura de la puerta del reino, pero no solo esto.
sino que Él nos resguarde del mal, nos resguarde del pecado, nos resguarde de la perdición o de aquella cosa que es la podredumbre o el, o el- o lo que se corrompe, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, amados, bien interesante, porque ahí estaban, ahí se encontraban, y justo allí es en donde estaba la roca que les seguía, porque era una roca que les seguía por el desierto ahorita lo vamos a ver, y les daba agua, pero no siempre estaba dando agua. Y esto también quiero que lo comprendamos perfectamente bien, porque Adonai efectivamente en Yeshua es la fuente de agua que brota para vida eterna, pero cada cuando Él está emanando agua, todo el tiempo está emanando agua, porque nosotros vemos en el desierto cuando fueron a buscar a esposa para Isaac, había un pozo de agua y el pozo estaba tapado. Había una piedra, una roca que estaba tapando el pozo y había que quitar esa roca para poder sacar agua y había que volverla a poner para poder resguardar el agua, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vemos en el desierto que no todo el tiempo está saliendo agua de la roca, no todo el tiempo está corriendo agua porque se está derramando, se está tirando en el desierto, no todo el tiempo está sucediendo esto. Entonces, créame, amado, que nuestra vida es así. Nuestra vida, nosotros podemos ver que hay altibajos, que hay momentos en los que nos encontramos arriba, que nos sentimos arriba espiritualmente, en donde estamos recibiendo la gloria del Eterno, donde estamos recibiendo su palabra, donde estamos recibiendo este flujo de vida que es el agua, la representación del agua, pero también hay momentos de crisis, hay momentos en donde nuestra fe es probada como por fuego, ¿verdad? Entonces, en estos altibajos de la vida, nosotros debemos de entender esto, que Refidim debe de demostrarnos a nosotros cómo debemos de caminar por este desierto, de caminar a través de estos tiempos de alturas espirituales, pero también de valles espirituales, ¿verdad? Entonces debemos de entender que nuestra actitud, tanto en uno como en otro, debe de ser de compromiso, debe de ser de fidelidad, de fidelidad. Ahí es donde mostramos nuestra fidelidad, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los elementos del texto? Mira, aquí tenemos los cuatro elementos que aparecen en el texto que acabamos de leer de Números 20 y de Éxodo 17. Éxodo 17. Vemos ahí a mano izquierda, usted lo está viendo en su pantalla, vemos el desierto, luego vemos agua, luego vemos la roca y al final vemos el pecado, ¿sí o no? Todos estos elementos convergen para darnos a nosotros una, una enseñanza poderosísima hoy, para usted, para mí, una enseñanza poderosísima. Y vamos a ir primero por el desierto. Cuando usted oye la palabra desierto, ¿qué viene a su mente? Piénselo ahí tantito. ¿Qué viene a su mente? Yo lo apunté aquí, yo tengo aquí los míos, lo que viene a mi mente cuando escucho desierto. ¿Sabe qué apunté yo? Yo apunté desolación, vacuidad, es como lo vacuo, es lo que no hay, lo que carece de, lo que está vacío, vacuo, peligro y en última instancia, muerte. Eso es lo que yo visualizo en un desierto. Si alguien me dice, oye, yo no entiendo, no conozco el concepto de desierto. ¿Qué es un desierto? Y me pregunta a mí, pues yo le digo esto. Ah, pues es un lugar en donde hay un montón de arena candente, donde el sol está a todo lo que da. No hay donde refugiarse y en la noche es un friazo, pero tremendo. No hay forma de que un ser humano en esas condiciones pueda sobrevivir. Olvídate, no vayas para allá porque puede ser peligroso. Hay animales ponzoñosos por todos lados. Animales que pueden sobrevivir en esos lugares son animales peligrosos. Y en última instancia, no hay agua, por lo tanto, no hay vida y probablemente mueras por esa situación. Entonces, imagínense en esta condición cómo nuestra mente, nuestro corazón visualiza el desierto. Pero ¿qué cree? Vamos a pedirle en este momento que Adonai nos revele
la visualización suya de lo que es el desierto, ¿sale? Póngale ahí tantito, cierre sus ojos y vamos a pedirle, Padre Celestial, Padre Eterno, Rey Soberano, infinito del universo, soberano nuestro, aquel que creó los cielos y la tierra de la nada. Te suplicamos, Rey Eterno, te suplicamos, permítenos ver con tus ojos qué es el desierto. Ayúdanos a entender qué es lo que quieres, Padre, manifestarnos hoy en este momento. En el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach, Jesús el Mesías. Amén, amén, ve amén. Bueno, ahora sí, ya que estamos pidiéndole a Adonai que nos permita ver con sus ojos, vamos a leer Deuteronomio 32, hermanos. Vamos a Deuteronomio. Ahí búscalo en su Biblia. Deuteronomio 32. 15 al 18. Mire los tiempos buenos, aquellos tiempos que no representan en nada el desierto, sino tierra prometida. Mire, ya había en este cántico, este que es el cántico de Moisés, está representando Moisés cuando el pueblo, el ideal de Adonai, Jesurum, el pueblo de Israel, que es ahora Jesurum, entra en la tierra prometida y dice, pero engordó Jesurum, y esto de engordar es hacerse de grasa, quiere decir que tenía sobre medida el alimento, una sobreabundancia de alimento, y él comió y engordó. Y dice, pero engordó Jesurum y tiró coces. Ya después de que él se sintió muy a gusto y muy cuidadito y bien alimentadito, empezó a tirar coces. ¿Quién tira coces sino un ¿cómo se llama? Un borrego grande, un macho, que ha engordado y empezó a ser agresivo y tiró cosas, dice. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, este abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Mire qué interesante que aparece nuestro elemento del texto, la roca, ahí aparece y dice que menospreció la roca de su salvación. Mire qué interesante también detalle que cuando aparece este texto en estos textos bíblicos, roca, usualmente roca viene relacionado con salvación. Roca y salvación, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, entonces, este, cuando tuvo tiempos buenos, tiempos agradables, tiempos donde el alimento, la provisión fueron vastos, él dejó al Elohim de su salvación. Él dejó a la roca de su salvación, ¿verdad? Entonces, los tiempos buenos a veces realmente resultan en malos y los tiempos malos para nosotros nos resultan en buenos. ¿No le da a usted una cosa muy curiosa de entender esto? ¿Verdad? A nosotros nos encantaría tener lo bueno y no lo malo, pero ¿qué cree? En los tiempos malos es en donde nosotros nos va mejor. Crecemos espiritualmente, nos fortalecemos espiritualmente. Es en esos tiempos de desierto en los que nosotros tenemos un crecimiento espiritual exponenciado enorme, grande. Es en donde Adonai alcanza sus propósitos para nosotros, en el desierto, no en la abundancia. Ajá. Debemos de cambiar nuestra visualización de lo que significa y es el desierto para nosotros, amados. Quiero pasarle un video para que usted entienda este concepto. Dice, eso es de un escritor que se llama Michael Hawks, creo, que dice, los tiempos malos producen hombres fuertes. Los hombres fuertes producen tiempos buenos. Los tiempos buenos producen hombres débiles y los hombres débiles producen malos tiempos. Y se vuelve a repetir, ¿no? Los malos tiempos producen hombres fuertes
ustedes. Entonces, si usted está viendo esta dinámica de flujo en el que este escritor, que por cierto todavía vive, tiene como 50 y tantos años, eh, nos lleva a entender cómo la dinámica del hombre en general, del ser humano, se mueve en este sentido. Tienes todo, híjole, vamos a producir una generación desastrosa, que tiene todo a la mano, y se forman estas generaciones de cristal, estas generaciones que no saben ni quiénes son, estas generaciones que inculturan todo, que no quieren saber cómo escribir bien, que no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el desierto hace lo opuesto. Los tiempos que parecen malos realmente nos fortalecen y nos edifican, ¿verdad? Entonces, yo quiero, voy a dejar de compartir esta pantalla, pero quiero que me acompañe a este video que le voy a compartir, ¿sale? Déjeme buscarlo, permítame tantito, déjame le regreso. Ujú, compartir. Ay, no me aparece. Ah, ya me apareció. Ahí está. Ya lo está viendo, ¿verdad? Ahí va. Póngale mucha atención, por favor. Si necesita, súbale el volumen, por favor. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer Segunda de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días.
En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. ¿Qué tal, amados? ¿Cómo ven? Se entiende, ¿verdad? El concepto de desierto. Se entiende que los tiempos malos forjan hombres fuertes, que es necesario que nosotros podamos estar en este sentido buscando esas experiencias para que nosotros podamos crecer. Es verdadero, este testimonio que yo les presenté en este momento es verdadero, como personas que están en condiciones de persecución se han hecho tan fuertes, hermanos, que aún en la prisión ellos están traficando la Biblia, aún en prisión ellos están dando la vida por el Evangelio y nosotros bien acomodados acá no podemos ni siquiera darle el respeto necesario a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo ve? ¿Cómo nos enseñan estas personas de allá de China? ¿Cómo nos están enseñando? Eh, ¿Cómo es pasar el desierto? ¿Cómo es estar en el desierto? ¿Y cómo es crecer en el desierto? ¿Cómo es sufrir en el desierto? Pero este sufrimiento es solamente la edificación de un reino, es la edificación de un alma para que nosotros podamos serle fieles a nuestro Padre Celestial. Es allí donde demostramos la fidelidad, en la persecución. Es allí donde demostramos nuestro amor verdadero por el Padre, por nuestra fe, nuestro entendimiento del Evangelio. Es allí, en la trinchera, es allí en donde uno está sufriendo, donde nosotros demostramos quiénes somos en Adonai, ¿verdad? Entonces, regresamos a la diapositiva. No es cierto, no era aquí. Ahí está. Ujú. Y bueno, vemos otros elementos del mismo texto. Ahí nosotros podemos estar viendo este, el agua, la roca y el pecado. En el agua, ¿qué podemos decir? Aquí tengo los versos, pero no los vamos a buscar. Si usted quiere apuntarlos, bien hace, y ya después usted los puede buscar para confirmar lo que estoy poniendo aquí. Perdón. Aquí tenemos que el agua para nosotros puede representar purificación y limpieza, puede representar vida y sustento, renovación y regeneración, juicio y destrucción. Eso es bien interesante, cómo una misma palabra puede representar un montón de cosas. Es la simbología que representa un montón de detalles para nuestro crecimiento. Y luego, prosperidad y bendición. Todo esto representa, mire, la palabra en hebreo para agua, aguas, se escribe con una mem, una yod y una mem sofit, una mem abierta y una mem cerrada. Lo que decíamos hace rato, la mem abierta representa caos incontrolable o sin control, pero la mem completa o cerrada representa control, cuidado, protección, algo que está contenido. Entonces, cuando hablamos de las mayim, de las aguas, hablamos de esto exactamente, de un elemento que puede ser destructivo, pero puede ser edificante. Un elemento que puede estar eh, en todo su esplendor y expansión,
algo que está erosionando, algo que está dañando, pero también puede ser algo que está contenido, ¿verdad? Y que puede dar vida o que puede traer renovación y regeneración. Entonces, esto es bien interesante porque esto es justamente lo que están pidiendo en el desierto. Este pueblo, incluyéndonos a nosotros, estamos pidiendo esto, que haya aguas que nos alimenten, que haya aguas que nos purifiquen, que nos limpien, que hagan de nosotros un varón, una mujer limpios, santificados para Adonai, ¿verdad? En purificación y limpieza. Bueno, eso es parte de los elementos, pero hay otro elemento que es la roca, que es la peña, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la palabra peña o roca, se escribe de dos maneras diferentes en hebreo. Una de las maneras en las que aparece es Even, así se pronuncia, Even, y se escribe Aleph, Bet y Nun. Se lo voy a apuntar aquí para que usted pueda ver. Voy a dejar de compartir tantito. Ahí está. Déjeme sacar mi. Ahí está. Rápidamente le voy a decir. Se escribe así. Es Aleph, Bet y Nun. Así. Esas son las Nekudot. Eben se pronuncia así. Eben. Pero fíjese cómo esta roca, cómo esta piedra, esta roca, esta peña está conformada en hebreo. Estas dos letras también representan la palabra Av, y usted ya más o menos ha de entender qué es Av, significa padre. Cuando decimos Abba Padre, pues estamos hablando de él, Abba Padre, es Av Padre, y las otras dos, estas otras dos juntas, dicen Ben, así. Y Ben en hebreo significa hijo, hijo. Ajá. Así que la roca está conformada del padre, pero también está conformada del hijo. Qué interesante, porque nosotros nos encontramos este texto hebreo que nos habla acerca de quién es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? ¿Quién es la roca? Es el Padre, pero también es el Hijo. Es bien interesante este texto hebreo, ¿verdad? Bueno, ahí aparece entonces, voy a compartir de nuevo, en los elementos encontramos la roca, encontramos la piedra, y la piedra representa refugio y fortaleza, representa el fundamento, representa la provisión de salvación, representa juicio y salvación, representa estabilidad y permanencia, representa también revelación y sabiduría. En las rocas era en donde sucedían los holocaustos, en donde sucedían, por ejemplo, en el Sinaí es un monte que es un peñasco técnicamente, es una piedra, y ahí es en donde se encontraba, donde Moisés se dirigió a ese espacio espiritual, a donde fue trasladado de manera espiritual a esa puerta que lo dirigió al templo de los cielos, al templo donde él pudo ver cada uno de los elementos que él después como tarea tenía que representar en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa la piedra, la roca, la peña. Y bueno, el último elemento, pues la tentación, o prueba o la rencilla y el altercado. Sale, vamos al siguiente. La roca que lo seguía. Vamos a Primera de Corintios 10. Acompáñeme, por favor, Primera de Corintios 10, porque el apóstol Pablo habla acerca de esto y nos revela la simbología, la tipología que podemos ver en la roca. Dice el capítulo 10, voy a leer solamente una fracción de ese texto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach, era Cristo. Había una roca, hermanos,
que los seguía por el desierto. Y está dando testimonio el apóstol Pablo de que esto es lo que sucedía en el desierto, en el camino del desierto, en el pueblo de Israel. Había una roca que los seguía. Entonces podías ver tú ahí la peña de Oreb, que estaba en Oreb, obviamente, y ahí sacaron el agua, pero también empezaron a dar vueltas ahí por el desierto y conforme iban caminando, ¿qué cree? La roca no se distanciaba del lugar, allí seguía, y ahí iba, ahí detrás de ellos, en un lado de ellos, y allí iba la roca, y podían voltear y podían ver, y ahí iba la roca, y podían viajar 2, 3 días de camino y volteaban y ahí estaba la roca. Y allí iba la roca, hermanos, porque la roca representa a Yeshua. ¿Sabe qué promesa hizo Yeshua a sus discípulos, de los cuales usted y yo representamos también parte de ellos? Les dijo, he aquí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que representa esa roca que seguía al pueblo en el desierto, ¿verdad? Y a nosotros también nos habla acerca de esto, que si nosotros tenemos esta vida en Yeshua, esta vida de creyentes, hermano, usted tenga por cierto, tenga por seguro, puede estar confiado en que lo que Él dijo que haría, lo va a hacer. En lo que Él dijo que estaría, Él está. Que lo que Él dijo que sus palabras permanecerían, sus palabras permanecen. Entonces, sigo leyendo. Eh, pero de los más de ellos no se agradó a Adonai, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahí póngale usted su nombre. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para Moisés. Póngale ahí su nombre. Para, póngale ahí su nombre. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es lo que pasó con el becerro de oro. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a mí, a Moisés y a cada uno de ustedes, mi hermano, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, hermano, todo esto que aconteció en el desierto, por eso les digo, el camino hacia tierra prometida nos atañe, es nuestro. Debemos de aprender directamente de él porque es lo que estamos viviendo hoy. Desde la salida de Egipto, nosotros vemos que salimos del mundo y ahí va una simbología, una tipología acompañándonos por todo este camino de desierto hasta tierra prometida, porque el reposo está esperándonos y llegará, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra tipología nos enseña esta experiencia, hermano? ¿Qué otra tipología? Yo se lo le voy a sugerir algo. Yo sugiero que esta tipología nos está enseñando que a la roca, Yeshua, a la roca se le golpea una sola vez. ¿Ah? Porque la segunda, Moisés debió de haberle hablado a la roca y no habló a la roca. No habló a la roca. Él golpeó la roca. Él la golpeó. Ajá. Esta es la tipología que nos enseña que nosotros debemos de entender que no es posible que llevemos a Yeshua al Calvario cada vez que se nos pegue la gana. Ajá. Que si nosotros ya somos creyentes en Yeshua, hermano, manténgase fiel y firme. Ajá, porque usted ya es una nueva criatura, ya es un nuevo hombre, ya es un nacido de nuevo, ya el pecado no se enseñoreará más de usted. ¿Qué significa eso? Que usted ya no tiene por qué estar en el pecado todo el tiempo en las mismas cosas, ¿sí? Y yo le voy a explicar en este momento algo. Perdón. ¿Cómo sabe usted lo que es pecado? Esa es una pregunta para que usted la entienda.
la piense tantito. Porque en las iglesias actuales, todo mundo dice, no, es que haz lo bueno, es que haz el bien, no hagas el mal, es que no hagas lo malo. Pero ¿qué es el bien y qué es el mal? O sea, ¿qué cosa es el pecado? Porque pueden preguntarle, ahí en la congregación pueden ir el día que se reúnen y preguntarle, a ver, ¿para ti qué es pecado? ¿Sabe cuál es la respuesta más usual? Pues todo lo que no le agrada a Dios. Pero sabe que eso es completamente ambiguo, no es tangible, no es concreto. Entonces, ¿qué cosas no le agradan a Dios? ¿Cómo voy a saber yo qué cosas no le agradan a Dios? Mire, vamos a buscar un texto bíblico y esto es la explicación de todo lo que estoy diciendo ahorita. Primera de Juan, búsquele ahí, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. Yo ahorita lo voy a leer. Léalo, por favor. Vaya masticándolo ahí tantito. Ya lo leyó. Bueno, ahora lo voy a leer yo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ajá. ¿Qué es el pecado? Ahora sí, yo le voy a preguntar a usted, ¿qué es el pecado? En base a la luz de ese versículo, para usted, ¿qué es el pecado? El quebrantamiento de la ley. Si usted entiende lo que significa la traducción de la palabra ley, en realidad está haciendo referencia a los mandamientos de Dios o la Torá, los mandamientos que están en los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, si usted está leyendo ese verso de Primera de Juan 3:4, usted está entendiendo ahora sí qué es el pecado, qué es lo que no le agrada a Dios. Y es la Torá, el quebrantamiento de la Torá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta claridad, es bien fácil que nosotros podamos ir y cumplirle al Señor y agradarlo, porque Él ya dejó una lista de cosas que por las que nosotros debemos de caminar para poder agradarlo y cuidar de que no nos salgamos de ellas para poder, para no ofenderlo, ¿verdad? Para no caer en descrédito, para no caer en el pecado. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces se puede llevar a Yeshua al Calvario? Nuevamente la pregunta, solo una vez, hermano, solo una vez, porque el resto de la vida, después de que Yeshua llega a tu vida, tu vida debe de caminar por un camino eh, genuino, por un camino correcto, por un camino de libre de pecado, hermano, libre de pecado. Ajá. Y esto es posible, claro que es posible. Mira, Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 6, así de rapidito. Cada uno de esos textos de Hebreos habla acerca de lo mismo, acerca de lo mismo. Entonces, tú ya si quieres, ya después lo puedes checar, apúntalos. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, sobre quién viene el Espíritu Santo, hermanos? Sino sobre un creyente genuino, fiel, digno, que ha creído en Yeshua, ¿verdad? Bueno, que fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Cómo puede una persona así en este sentido recaer? Bueno, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Me doy a entender que la tipología del golpe sobre la roca solamente pasa una vez, porque el resto de las veces lo único que tenemos que hacer es hablarle a la roca. No podemos estar llevando a Yeshua al Calvario una y otra y otra y otra vez. No podemos.
que si usted está ya siendo creyente en Yeshua, ya siendo redimido en Yeshua, ya caminando por eh, eh, y esta iluminación y han gustado el don celestial y fueron partícipes del Espíritu de Santidad, hermano, no puede bajo ningún término usted recaer, porque si usted recae y vuelve al vómito, vuelve al cieno, vuelve a esos lugares, hermano, no hay más muerte por el pecado, no hay más muerte. Mire Hebreos 10, vamos de una vez, ahí estamos ya. Hebreos 10:26, ¿qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ajá, porque, como dice el verso, siempre hay tropiezos, siempre hay omisiones, siempre hay, como diría el chavo, se me chispoteó. Sí, por eso es que se le habla a Yeshua y se le pide como buen abogado de nosotros que interceda por nosotros para que no pequemos más. Pero no ejercitamos el pecado. Un creyente en Yeshua no puede andar ejercitando en el pecado y andando con hábitos ocultos por ahí, que avergüenzan y que todo el tiempo, ay, otra vez perdóname porque pues volví a hacerlo. Otra vez perdóname y el siguiente día, ay, otra vez perdóname porque caí de nuevo. Y otra vez, eso es ejercitar el pecado, mi hermano, y esto está completamente equivocado. ¿Sabe cuándo le van a perdonar esos pecados? Jamás, porque son pecados deliberados, pecados voluntarios en los que usted está ejercitando. No son pecados de hierro o de equivocación o de que se me chispoteó, que como diría el chavo, o de tropiezo. No, son pecados conscientes, son pecados cons- eh, pe- eh, premeditados, son pecados voluntarios, como dice aquí, y no hay más sacrificio por los pecados, porque a la roca se le golpea una sola vez, ¿verdad? Dice, fíjese, el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ay, hermanos, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, así como el agua, como lo veíamos en el agua tiene una mem abierta, pero tiene una mem cerrada. La mem abierta representa el caos, pero la mem cerrada representa la contención del caos, ¿verdad? O la protección. Lo mismo con Adonai. Adonai es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Entonces, aquel Adonai que castigó a su pueblo porque estaba su presencia en medio del pueblo y el pueblo pecaba y él castigaba al pueblo, es el mismo Adonai que en el futuro tiene un día de ira, en donde juzgará las naciones de la tierra y castigará, dará el castigo a todos aquellos que no quisieron guardar el evangelio del reino, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hermanos, es el mismo. Vemos a un Elohim, a un Dios de amor, pero también a un Dios de poder y de venganza, ¿verdad? Y a un Dios de los ejércitos, a un Dios que por un lado, que es sanador, que es proveedor, a un Dios que ama, que protege, pero también a un Dios que castiga, ¿sí? A un Dios que manifiesta ira. Sí me doy a entender que están estos dos elementos unidos, esta dicotomía en Elohim están unidas y nos representan a nosotros también que nosotros tengamos cuidado sobre lo que nuestras decisiones nos llevan, las acciones que nosotros tenemos, que hacemos, ¿verdad? Esta es la última diapositiva y yo quiero que vaya conmigo a entender esto, a entender esto. Le voy a leer este texto que yo escribí. Dice,
La prueba de Adonai, porque es lo que estaban viviendo, el pueblo de Adonai en el desierto, era una prueba. La prueba de Adonai se presenta en las necesidades primordiales. ¿Cuáles son sus necesidades primordiales? Quizá dormir, comer, tal vez lo financiero, el gasto, no sé, el respirar es una necesidad primordial, pero bueno, en este caso las pruebas de Adonai se presentan en esas necesidades primordiales. Tal vez no tiene que comer, tal vez no ha dormido durante un tiempo, tiene problemas para conciliar el sueño, no sé, por ciertas circunstancias, por problemas. eh, Está sumergido en situaciones difíciles financieras como Job en su carne, en su salud, tiene algún problema este, que lo lleva a esta condición, ¿no? En una prueba de Adonai se presenta en esas necesidades primordiales y cuando somos llevados al extremo de que se terminaron nuestros recursos, en una ocasión yo me acuerdo que llevamos a nuestra hija al médico y pues teníamos ahí, porque yo trabajo en el hospital, ¿no? Y entonces llegamos y entonces ahí está el amigo, ¿no? Y ahí está el que me puede ayudar para entrar más rápido a la sala con el médico o la asistente médica, la conozco, pero llega el punto en el que tus recursos se acaban. Y entonces es en donde empieza a actuar Elohim. Es en donde él empieza a actuar, ¿verdad? Y entonces, bueno, sigue diciendo, y cuando somos llevados al extremo de que se terminaron nuestros recursos, somos llevados al borde de la desesperación, al lugar donde los inconstantes dudan. Ese sitio donde lo posible ya no es posible, ya es imposible. Al término de la esperanza, es ahí donde se muestra y se manifiesta nuestra fidelidad a Dios. Ajá. Algunos tal vez en esas situaciones de crisis levantarán el brazo contra Elohim y dirán, es que ¿por qué me tienes así? ¿Está Dios conmigo o no está Dios conmigo, verdad? Pero hay otros que se someten a la voluntad soberana de Dios y dicen como Job, Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre de Adonai bendito. ¿O qué solo recibiremos bienes y no males? ¿O Adonai puede salvarme? Sí, pero ¿y si no lo hace? Con todo, yo me mantendré firme creyendo en Elohim, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos viendo, hermano, es eso lo que nos está llevando a entender que nuestro camino hacia tierra prometida va a tener sus altibajos, pero llegará el momento en el que en momentos desesperados, cuando se termina la esperanza, ahí es en donde nosotros manifestamos nuestra fidelidad, pero Elohim allí va a estar. Cuando se nos acaban las fuerzas, cuando ya no queda fuerza alguna, es en donde Adonai se va a manifestar. Allí, cuando nuestro recurso se terminó, cuando ya lo que podemos echar mano, ya no hay, ya se acabó, es allí en donde Él manifiesta su poder. Sí, sí, le mando, hermana Alejandra, le mando el video con todo gusto. Ahí lo evaluamos y ya se lo mandamos. Y bueno, en este sentido, hermanos, hay dos razones por las que nosotros debemos, hermanos, de mantenernos firmes con Adonai. Mire, ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que hizo Moisés cuando golpeó la roca? No estaba teniendo él una iniciativa particular, propia, personal, en base a su experiencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Solamente golpear cosas. Mire, Moisés le dijo a Aarón en Éxodo 8:16, Moisés le dijo a Aarón, golpea el polvo de la tierra y van a salir piojos. ¿Se acuerda? Golpearon la tierra y fueron los piojos. Primera. Segunda, le dijo a Adonai en el 17, lo leímos, lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. También golpearon el río Nilo y fue que se convirtió en sangre, en que fue herido el Nilo y se produjo sangre. Pero también le dijeron a Moisés, dale un golpe a la roca la primera ocasión y Moisés golpeó la roca. Entonces, él tenía tanta experiencia golpeando rocas, hermano, que cuando Adonai le dice, habla la roca, él lleva la vara en la mano y él dice, chanfle, el pueblo se me viene encima, están a punto de aventarme piedras. eh, ¿Qué hago? Les vamos a hacer sacar agua de la roca y entonces él
vuelve a usar el método tradicional que él conoce en lugar de creerle a Dios que solo hablándole iba a salir agua. Y él rompe esta tipología. Él rompe con esta tipología y se quedan sin la tipología de la redención de Yeshua por la culpa de Moisés, porque él no escuchó a Adonai, porque no le creyó a Adonai, que solamente hablando le iba a salir agua, y entonces llega y ¡pum! Golpea. Porque él tuvo iniciativa y porque él tuvo buena intención quizá, pero estaba errado. ¿Cuántos de nosotros tenemos iniciativas para servir a Dios? Pero déjeme le digo algo, ninguna de las personas que ha tenido iniciativa en la Biblia ha resultado bien, hermano. Ninguno, porque todo está escrito, cómo Adonai quiere que le sirva, que le sirva usted, que le sirva yo. Todo está escrito. Nosotros no venimos a inventar el hilo negro, nosotros no venimos a inventar absolutamente nada. Todo está escrito, que si nosotros nos apegamos a la Biblia, nosotros vamos a estar del otro lado. Mire ahí los ejemplos que le puse. Ahí está Nadab y Abiud. No tuvo buena iniciativa Nadab y Abiud cuando presentaron fuego extraño delante de Dios. Ahí tenían los incensarios, pues era algo que Adonai les había pedido, llevar incensarios, llevar incienso, quemar incienso en su presencia, pero ¿qué cree? Hicieron fuego fuera del altar. El altar tenía ya fuego y de ahí debían de tomar, pero no, ellos hicieron fuego de otro lado, trajeron fuego de otro lado y lo presentaron a Adonai. Buena iniciativa, pero fue equivocada. Ahí está Saúl presentando un sacrificio porque Samuel no llegaba. Y él me dijo que iba a venir en 7 días, no llega y se me están desertando. Bueno, voy a presentar sacrificio yo porque él no está. Y entonces y entonces llega Samuel, y le dice a Saúl, bueno, ¿qué has hecho? Locamente hiciste. ¿Por qué no me esperaste? Y entonces le dijo Saúl, le dijo, pues es que el pueblo se me desertaba y entonces yo me esforcé, tuve una buena iniciativa y lo presenté a tu Dios. Equivocado. Entonces Samuel le dice, Adonai hubiera perpetrado tu reino para siempre, pero por esta locura que tú hiciste, tu reino será quitado. ¿Qué fue lo que hizo Usa? ¿Se acuerdan cuando llevaban el arca del pacto de regreso a Jerusalén con David? Y entonces la llevaban no como Adonai había dicho en su palabra, que la debían de cargar los levitas desde las astas que estaban puestas, sino que la subieron en un carro y iba el carro y entonces iban tropezando los animales y entonces dice que uno de los levitas que iba cuidando estaba parado atrás del arca y entonces vio que se caía el arca y entonces él dice que tuvo buena iniciativa y entonces llegó y tocó el arca para que no se cayera y ¿qué cree? Allí se murió, allí fue calcinado, ¿verdad? Bueno, no calcinado, más bien ahí murió, ¿verdad? Entonces, tuvieron buena iniciativa, pero ¿qué cree? Las iniciativas aquí no valen para nada, para nada. Escuchaba yo una canción que decía, eh, todos los días pienso cómo servirte a ti. Bueno, pues qué mal, porque aquí está escrito ya cómo servir a Adonai. No tienes que inventar absolutamente nada, ¿verdad? Mira la postura de Yeshua. Cuando nosotros vemos a Yeshua, en todos esos versos que están escritos allí en la pantalla, hermano, en todos dice, no hago yo ninguna cosa por mi cuenta, sino lo que me manda hacer el Padre, eso hago. O lo que yo veo hacer al Padre, eso hago, o eso digo. Lo que escuché al Padre, eso es lo que digo. Cada uno de esos versos que están allí representan a un Yeshua sometido a la voluntad del Padre. ¿Cómo debemos ser nosotros? Como Yeshua fue. Primera de Juan. ¿Cómo debemos ser nosotros como Yeshua fue en la tierra? Como Yeshua fue, guardaba la voluntad del Padre y todo lo que veía hacer al Padre o lo que el Padre le pedía que hiciera, eso hacía. Ni una cosa más, absolutamente nada de iniciativa propia hizo Yeshua. Siendo Yeshua, ahora imagínense nosotros, ¿qué iniciativa nosotros vamos a tomar al respecto de absolutamente nada, hermano? La, la palabra es clara, está escrito, como está escrito. Así crean en mí como dice la escritura, ¿verdad? Y bueno,
no se halle en nosotros, en nuestra boca jamás, ni en nuestras actitudes, que digamos, ¿está o no Elohim con nosotros, verdad? Este es un compromiso delante de Adonai, hermanos, de que nosotros no vamos a tener esto. Y bueno, por último, hermano, eh, quiero que escuchemos este video. Quiero que escuchemos este video para que entendamos los planes y propósitos de Adonai, que en su momento Él otorgará a su reino, a su pueblo, toda una restauración, ¿verdad? Y aun cuando estemos en la desesperación, al borde de la desesperación, hermano, llegará Yeshua con mano poderosa, con brazo extendido, a salvarnos, a librarnos, ¿verdad? Este desierto terminará, y ¿sabe qué, hermano? Creo que va a terminar mucho más pronto de lo que nosotros pensamos. Aboquémonos, esforcémonos en esto, en este camino, porque estamos muy cerca, hermano, muy cerca de la restauración de todas las cosas. El día en que el pueblo de Adonai, los hijos de Elohim, se manifestarán ahora sí a todo el mundo. Aquella creación que está esperando la manifestación de los hijos de Elohim, ahora sí va a descansar también. ¿Sale? Voy a ponerle este video. Es el último, lo último que vamos a hacer, lo último que vamos a ver. Y al final de este video vamos a orar. ¿Sale? Vamos a orar. Discúlpeme, por el tiempo ya se me está yendo, pero solo 7 minutitos y nos ponemos a orar. ¿Sale? Véalo, por favor. Déjeme lo busco. Ahí va. Queremos darte toda la gloria y honor, solo a ti, Señor. Pues entendemos que tu gracia y tu favor vemos alrededor. Allá en el tiempo del paraíso en Edén, tu amor fue el sostén de Adán y Eva y de Caín y Abel, pues fuiste siempre fiel. No hay mejor amor que tu amor, Señor, pues tu gracia es providencia, oh Dios. 600 años tenía tu siervo Noé cuando el diluvio fue. Nunca en su vida había visto llover, pero pudo creer que salvarías a toda la humanidad si vivía en santidad. Y la familia que caminó en tu verdad nunca se pudo ahogar. No hay mejor
y tú lo hiciste juez de los egipcios que oprimían a Israel, rompiéndoles la piel. Fueron 10 plagas que obligaron al rey a proclamar la ley de libertarlos, pues tu temor, oh Yahvé, un justo juicio fue. No hay mejor amor que tu amor, Señor, pues tu gracia es providencia, oh Dios. En ese día que el anticristo sea rey, se juntará tu grey. En el desierto, gentiles de Israel, creyendo en tu ley. Los malos pueblos vendrán para destruir, el diablo va a reír hasta que el cielo se rompa y vean que está aquí el rey que ha de venir. Tú siempre llegas justo a tiempo para darnos libertad en el momento de la tempestad, la esclavitud y desesperación. Tu providencia es un caballo blanco que viene en las nubes, va montado por el fiel y verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, Padre eterno, Príncipe de paz. Le van siguiendo los millones y millones de los escogidos, en caballos blancos con él reinarán. Sus enemigos los destruye con tan solo las palabras de su boca, y en la tierra todos le verán, si le verán, si le verán, si le verán, si le Oremos, amados. Enséñanos, Padre Celestial, enséñanos a vivir de tal manera que te honremos. Ponte tú ahí, hermano. Ora al Padre. Dile, enséñame a vivir de tal manera que te honre. Llévame a tener una vida que te agrade totalmente. Perdóname la insistencia de mis oraciones sobre lo que pienso que es mejor para mí. Y ayúdame a ver con tus ojos y darme cuenta de lo que es más provechoso. Enséñame a decir, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Acaso recibiremos solo bienes y no males? Ante todo sea Adonai bendito.
alabado, exaltado. Todo sea en su voluntad y solamente en tu voluntad, Rey eterno. Gracias, Padre, por poner nosotros, Señor, esta idea, este concepto, este conocimiento, pero queremos bajarlo, Señor. Queremos ponerlo en práctica, Padre. Queremos comprometernos contigo, Padre, a hacerte fieles, fieles seguidores de Yeshua, fieles, Señor, a tu palabra, fieles, Señor, para que tú te agrades de nosotros, Rey. Entendemos, Señor, entendemos y conocemos, Padre, que el desierto es así, que el desierto nos va a traer cosas que tal vez no nos hagan sentir cómodos, pero cuando venga la desesperación, tú estarás allí, tú nos fortalecerás, tú nos esforzarás, Señor. Esfuérzanos, Rey, esfuérzame a mí, esfuérzame aunque me quiebre, Señor. Enséñame a santificar tu nombre, dile, enséñame a santificar tu nombre y no ser instrumento de profanación de tu santidad. Aléjame de toda iniciativa personal ofensiva a tu voluntad o inofensiva. Quiero hacer tu voluntad, quiero creer como dice la Escritura. Límpiame más y más de toda tradición y palabra de hombre, Señor. Tanto que hay que aprender y tanto que hay que quitarnos de encima también. Solo haya verdad, Señor, la verdad tuya, Padre, en mi mente, en mi corazón. Te lo pedimos, Rey eterno, que cada uno de estos mis hermanos que ha hecho esta oración conmigo, Señor, pueda ser cumplido en su tiempo, Padre eterno, toda la palabra que hemos dicho delante de ti. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach. Toda Rabá. Gracias, Yeshua. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, el Eterno les bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy y presentarles esta sexta parada rumbo a Tierra Prometida. Y bueno, vamos a terminar allí. Si hubiera alguna preguntita, deme oportunidad, igual hágamela llegar, mándemela por mi teléfono, perdón, por WhatsApp, mándemela por favor y yo con gusto se las voy a contestar, ¿sale? Ya no lo vamos a hacer aquí, porque el tiempo se nos terminó y vamos a procurar respetar esto del tiempo. Vamos a hacerlo un poquito más corto porque ya era demasiado lo que estábamos tomando, pero espero que haya sido de mucha bendición para usted, amado. Eh, Así le pido entonces, si hay alguna pregunta me la manda y yo la contesto, obviamente que la voy a contestar para todos, para que todos se nutran y se alimenten de lo de la pregunta, ¿ok? Adonai les bendiga mucho. Aquí vamos a saludarnos, si gusta puede abrir su cámara y podemos saludarnos así de rapidito. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, hermana Patti. El Señor le bendiga Bendiciones para también. todos. Hermana Bendiciones, Angelina, hermanos. hermana Erika, Señor les bendiga. Hermano Jorge, el Eterno le bendiga mucho. Dios le bendiga, hermano. Estén muy bien. Bendiciones. Gracias. Déjeme bendecirle con la bendición arónica en español. Adonai le bendiga y le guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé su misericordia. Adonai alce su rostro hacia usted en su favor y le dé shalom, le dé paz. Adonai con ustedes, amados. Amén, amén.